propósito en cada exposición es que tomemos de ella lo fundamental, desde luego, pero el propósito no es entretenerlos una dominical más, sino que ustedes se lleven para sus casas lo que de alguna manera haya hablado a sus vidas. El domingo anterior comencé un tema con ustedes basado en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, a partir del versículo 13. Recordarán que estuvimos compartiendo y hoy quiero darle continuidad a este tema porque es supremamente importante, supremamente importante. Y yo les invito para que hagamos lectura de nuevo de esta escritura y volvamos a ubicarnos en ese sentido. Versículo 13 dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Qué maravilla, vosotros sois la sal de la tierra. Somos, con propiedad, somos la sal de la tierra. Somos la única esperanza visible del reino de los cielos sobre la tierra para los hombres que están en tinieblas y en una descomposición moral progresiva. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas. Repita conmigo: vuestras buenas obras. Y cuando la gente vea nuestras buenas obras, ¿qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué dice allí? Ellos glorificarán al Padre que está en los cielos. Así que podemos ser motivo de bendición o podemos ser motivo de maldición. Mis amados hermanos, yo quiero retomar con ustedes solamente un puntico en esta mañana de lo dicho el domingo anterior, pero yo le voy a pedir que me regale toda su atención, toda su atención. Con el uso de estas dos metáforas, el Señor está declarando la condición de la iglesia frente al mundo. Cuando dice que somos sal y somos luz, está declarando que somos totalmente opuestos a la condición común de los hombres, que no somos compatibles con el mundo y con su naturaleza, porque nuestra naturaleza es desde luego diferente. Cualquier relación entre el mundo y la iglesia, porque hemos de tener relación con el mundo. Jesús dijo en la oración intercesora: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos relacionándonos con el mundo constantemente, con el de la tienda, con el de la leche, con el de allí, con el que viene, en fin, con todo mundo nos estamos relacionando. Y nos acercamos a la gente que está en el mundo, desde luego. Pero la intención es influir
positivamente en ellos. Así que cualquier relación entre las partes depende de su distinción. Ni semejanza ni adhesión puede haber entre la iglesia y el mundo. De lo contrario, la iglesia habrá perdido toda su capacidad de influencia. Habrá perdido toda su capacidad de influencia. La sal y la luz operan en virtud de lo que son. La sal y la luz operan en virtud de lo que son. Su identidad y esencia están en su naturaleza. La sal y el azúcar pueden parecerse, pero la naturaleza de ambas es totalmente distinta, ¿verdad? Así que la sal y la luz operan, le repito, en virtud de lo que son. Su identidad y su esencia está en su naturaleza. Esa es la naturaleza e identidad del cristiano en sentido espiritual. En sentido espiritual. Lo que es la luz a las tinieblas, lo es el cristiano en el mundo de la oscuridad, en el mundo del pecado. En el mundo del pecado. Este metaforismo nos habla del alcance de nuestra responsabilidad, de la extensión de nuestra responsabilidad con relación a los no salvos. Y aquí hay algunas preguntas que deberíamos hacernos en esta mañana. ¿Estamos donde debemos estar? Como cristianos, ¿estamos donde debemos estar? ¿Qué significa eso? Se lo digo de la siguiente manera. Estamos con la altura, con la estatura moral suficiente para ser reconocidos. Tenemos una talla moral. Óigame bien, escúcheme bien en esta mañana. Tenemos una talla moral de reconocimiento en quienes nos conocen o nos rodean. ¿Estamos en esa condición? ¿Estamos haciendo lo que debemos hacer? ¿Proclamando verbal y testimonialmente a Cristo? ¿Saben que la gente está ya harta de religión? La gente está saturada de religión. La gente anhela que Cristo verdaderamente sea latente en aquellos que decimos ser hijos e hijas de Dios. La gente sabe cuán inútil es la religión, pero la gente sí puede ver, entender, diferenciar una vida que ha sido tocada y transformada por el poder del Evangelio. Cuando Cristo verdaderamente está en la vida de una persona y ésta le permite fluir, formarse en él o en ella, entonces somos inequívocamente sal para los demás. Seremos luz para los demás. Me temo que muchas veces, en lugar de crear en los que están a nuestro alrededor la necesidad de acercarse a Dios, los hemos confundido. Los hemos confundido. Hoy existe un cristianismo que confunde. Y confunde sencillamente porque su dialéctica o su mensaje dista de su práctica. Hoy necesitamos, nos urge, iglesia, nos urge entender el valor, el significado y la trascendencia de ser sal y de ser luz. No es una opción, es un imperativo. Es un imperativo para cada uno de nosotros. La sal tiene que entrar en contacto con aquello que va a sazonar o a preservar. La sal no sirve si se deja en el tarrito allí en la vasija y no se utiliza.
La sal tendrá que entrar en contacto con esa sustancia simple para que le dé sabor, con ese elemento que necesita preservar. La sal tiene que estar allí en medio de la putrefacción social para que contamine positivamente a esta sociedad, para que influya en ella. La luz tiene que estar allí donde imperan las tinieblas para que el poder del evangelio resplandezca. No tenemos alternativa. Gloria a Dios que no tenemos alternativa. Usted y yo somos o no somos. No existe punto medio en el evangelio. No existe punto medio. Lleva 4 años, 3 años, 5 años, 10 años tratando de ser y aún no es. Déjeme le digo, no ha sido. Ha luchado 5 años entre su naturaleza caída, entre seguir los designios de su voluntad y los designios de Dios, y siempre claudica los suyos. No ha logrado ser sal, no ha logrado ser luz. Saben, hermanos, de otra manera no se puede cumplir la función. La sal no cumple la función a menos que entre en contacto con aquello que quiere o que necesita sazonar o preservar. En este tiempo tenemos mucho cristianismo numérico. Sí, la iglesia cristiana evangélica está creciendo, creciendo, creciendo. ¡Oh, qué maravilla! Y yo le digo, de pronto no hay tanta maravilla. Porque en este tiempo, le repito, tenemos mucho crecimiento numérico, pero poca sazón y preservación. Mucho volumen, óigame bien, poco contenido. Mucho volumen, poca sal. Mucho volumen, poca sal. Regáleme su atención, no se distraiga. Esté atento porque esta palabra es para su vida. Usted madrugó porque para estar aquí a las 7 de la mañana hay que madrugar. No pierda su madrugada. Y no se vaya vacío. Váyase con una palabra que sea fundamental para su vida. Tome esta palabra y hágala realidad en su vida. Le repito, en este tiempo tenemos mucho crecimiento numérico, pero muy poca sazón. Y en consecuencia, una incapacidad de preservación, mucho volumen y poca sal. Hoy tenemos estadísticas de crecimiento que enorgullecen a iglesias independientes y a denominaciones. Porque no hay nada más importante, escúcheme bien, no hay nada más importante entre las iglesias hoy que hablar de cifras, que hablar de números, que hablar de crecimiento. Es más, les voy a decir algo muy particular. Cuando uno va a algunas reuniones de pastores y está uno allí con ellos, de entrada el saludo no es ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? El saludo es, oye, y cuéntame, ¿cómo va la iglesia? Y uno le dice, bueno, ahí vamos trabajando, ¿sí? ¿Y cuántos tienes? Esa es una pregunta, escúcheme, imperdonable. Pareciera que es supremamente importante saber cuántos tiene. ¿Ah? Y el prestigio pastoral también se mide por el volumen. No por la calidad del rebaño, sino por el volumen. No importa si ahí tiene toda una mezcla. No importa. Es el volumen. Cuenta el volumen. Importa el volumen. Importa el volumen. Y a las denominaciones también. Por supuesto que sí. Y esos números, como les digo, enorgullecen a muchas iglesias independientes y a denominaciones. Hemos creído que los números lo dicen todo. Hemos creído que los números lo dicen todo. Entonces, la relevancia
no está en la fidelidad del mensaje, ni en el testimonio del mensajero, sino en que el número crezca sin importar el método. Aquí no importa tanto ni el contenido del mensaje, ni la condición de vida del mensajero, sino los resultados. Los resultados. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué método hay que aplicar? ¿Saben? Nunca en la historia como hoy la iglesia cristiana tiene tanto método, tanta metodología de crecimiento, de evangelismo, de discipulado, en fin. Métodos y métodos y métodos. Si este no funciona, aplico este. Si no funciona este, aplico uno nuevo. Me lo investigo, voy a un seminario porque necesito una metodología que me dé crecimiento. Porque lo relevante, lo prominente son los números. Y muchos están impresionados. Y muchos están impresionados con los números. Muy impresionados. Ellos también hablan de las cifras. Dan por hecho que el evangelio se está extendiendo. Porque si ahora tenemos iglesias, 30 años atrás una iglesia de 300 personas era casi que una mega iglesia. Ahora una iglesia de 300 personas es una célula. Es casi que el trabajo de una célula, de un grupo. Porque hoy ostentamos en nuestro haber miles y miles y miles. Y damos por hecho que el evangelio se está extendiendo. Porque hay más números y más números y la estadística crece. Creen que los números corresponden a convertidos. Creen que los números corresponden a convertidos. Yo creo que el evangelio sí se está expandiendo, pero no sobre la base de las estadísticas. No sobre la base de las estadísticas. Claro que el evangelio sí está creciendo. No tengo la menor duda que el evangelio ha de universalizarse. Va a extenderse y a extenderse cada vez más. Pero no creo que la extensión del evangelio se circunscriba de una manera concreta a las cifras que hoy manejamos. Porque tenemos metodología, sí, pero no tenemos compromiso de vida espiritual. Y porque necesitamos números, necesitamos llenar auditorios a como dé lugar. No importa si quienes llegan a ese auditorio son o no salvos, han de ser o no salvos. Pero ¿saben qué es lo más lamentable, hermanos? Que esa metodología, esa forma de captar, de traer, de reunir gente, priva a esa misma gente de un mensaje de conversión genuino. El argumento de los números fue una gran verdad en la iglesia primitiva, cuyo mensaje se fusionó con su vida testimonial de una manera tan poderosa que mensajero y mensaje, o mensaje y mensajero, eran indivisibles. Esa fue la gran diferencia. La gran diferencia con la estadística de la iglesia primitiva. Escúcheme, la gran diferencia es que el mensaje y el mensajero eran una sola pieza. No había diferencia. Eran una sola pieza. No se estaba por separado, como pasa hoy. Hoy tenemos personas que asisten a la iglesia que hablan muy bonito, pero hacen muy feo. Hay una división, hay una, ¿qué diríamos? Una fisura que separa mensaje de mensajero. No,
La iglesia primitiva, en ese tiempo el mensaje y el mensajero eran indivisibles. Esto es ser sal y luz. El mensaje moría cuando mataban al mensajero. Era tan impresionante y tan arrolladora la iglesia primitiva en su vivencia, que el problema de la gente en el tiempo de la iglesia primitiva, óigame, el problema de la gente no era el mensajero, era el mensaje. Ese era el problema. Y el problema de nuestro tiempo no es, óigame bien, el mensaje, sino el mensajero. La gente tiene problema con el que anuncia, porque cuando lo ven de cerca se dan cuenta que hay una inconsistencia entre lo que dice y lo que hace. Entonces la gente tiene problema hoy con el mensajero, no con el mensaje. La iglesia primitiva tenía problema con el mensaje porque sabían que el mensajero encarnaba fielmente el mensaje. Era una sola pieza, era una unidad, mensaje y mensajero. Eran sal y eran luz. Eso era. Eran una extensión. Cada mensajero era una extensión del evangelio. El evangelio estaba encarnado en la vida de cada uno de los hombres y mujeres que proclamaban. Entonces, como no podían callarlos, porque había dos formas de predicar. Siempre hay dos formas de predicar. Una es verbalmente y la otra es con el testimonio. Y seguramente habrá momentos cuando usted y yo no podamos predicar con la palabra, pero entonces cuando la gente nos vea actuar, estaremos predicando para ellos. Y era insoportable para la sociedad en el tiempo de la iglesia primitiva, porque ellos predicaban o predicaban. Si los silenciaban, ellos predicaban con su vida. Entonces lo mejor era matarlos. ¿Cuándo paraba la predicación en un cristiano primitivo? Cuando lo mataban. O a espada o de la manera que fuese, lo mataban, lo aniquilaban. Y ahí murió mensaje y mensajero. Murieron los dos porque los dos eran uno. ¿Es claro, iglesia? Hola. Dele la gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Sus vidas eran una extensión del mensaje que predicaban. Esa contundencia generó una incuestionable influencia. ¿Sabe qué nos hace influyentes? No en que nosotros hablemos simplemente del evangelio. ¿Sabe qué nos hace influyentes? La coherencia entre mensaje y estilo de vida. Cuando existe esa reciprocidad, entonces nos volvemos personas influyentes donde estemos. Así que eso generó una incuestionable influencia que permeó todos los ámbitos de la cultura grecorromana, que era la cultura para aquel tiempo. Porque aun cuando Grecia ya había sido conquistada tiempo atrás, escúchenme, por los romanos, los pueblos que fueron conquistados por Grecia no pudieron deshacerse de su cultura ni de su lengua, de tal manera que para entonces la influencia cultural era greco-romana, la herencia de Grecia y la imposición de Roma para entonces. Una cultura que además de su decadencia moral reñía con cualquier propuesta monoteísta. La proclamación del evangelio era la proclamación de una religión monoteísta que creía en un solo Dios. Y esto era inconcebible totalmente. Era inconcebible por cuanto el sistema estaba embebido por el politeísmo. Lo espiritual no se concebía sino bajo esa dirección del politeísmo. Existía un Dios para todo
y no podía haber un Dios que lo cubriera todo. La iglesia primitiva entonces penetró todas las barreras y superó todos los obstáculos, y su influencia era incontenible. ¿Sabe, hermano? Usted y yo podemos saber muy poco de las Escrituras. Usted y yo podemos saber muy poco de cultura, ¿qué sé? Podemos ser personas iletradas, indoctos totalmente, pero déjeme le digo esto. Si lo poco que sabemos lo aplicamos, si lo poco que sabemos del Evangelio lo vivimos, comenzaremos a marcar una diferencia, comenzaremos a influir. Me temo que mucho cristiano es en su familia el hazmerreír, que le ven salir de tanto en tanto con la Biblia aquí debajo del brazo, pero no pasa nada. No pasa nada. Oh, mis amados hermanos, esa es una tragedia, esa es una desgracia. La desgracia es que los que están en las tinieblas y tropiezan de aquí a allá y de allá a allá, no tengan la luz a su alcance para ver dónde están tropezando y por qué, porque están en tinieblas. La más grande desgracia es que haya una familia, una sociedad, que sé, un pueblo, una nación que va progresivamente en su descomposición moral y no hay nada que la contenga. No hay nada que la contenga. Esa es una desgracia, porque eso significa no que el Evangelio ha muerto, porque el Evangelio nunca morirá, pero que aquellos que lo proclaman nos hemos olvidado de la esencialidad del Evangelio. Y la esencia del Evangelio tiene que ver con ser sal y luz. Así que la iglesia primitiva penetró todas las instancias. Su meta no era los números. La iglesia primitiva no estaba obsesionada por los números. La iglesia primitiva tenía una misión, tenía una meta: alcanzar a los perdidos. Los números son una consecuencia, no el fin. Los números vendrían en consecuencia, pero no era el fin. El fin no era llenar auditorios. El fin era alcanzar a los perdidos. Y si se llenan los auditorios, que se llenen con los regenerados. Ese era el fin. Oh, mis amados hermanos, los números se alcanzan con métodos y estrategias, pero la influencia con vivencia. Repítalo conmigo: los números se alcanzan con métodos y estrategias, pero la influencia con vivencia. Con vivencia. Y aunque los métodos y los números, o más bien los métodos y las estrategias, pueden ser buenos y no son malos en sí mismos, desde luego, si los aplicamos habiendo olvidado que el testimonio se antepone al método, los resultados serán cuantitativos y no cualitativos. Si anteponemos los números, escúcheme bien, al testimonio, si todo lo que importa son los números, porque saben una cosa, hermanos, hay una gran tragedia. Hay muchas metodologías de crecimiento. Hay muchas metodologías de crecimiento. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros estuvimos en una de ellas. Y lo que hace uno tiene un número de líderes, y todo lo que le interesa al pastor son los resultados de cada líder. Entonces, si el líder dice: mire, no he pasado de 10, pero le cuento, pastor, esos 10 oran, están en un compromiso con la palabra, el pastor lo más probable que le va a decir: eso está muy bien, pero si no los lleva a 20 rápido, no sirve.
Pero si otro le da el informe y le dice: pastor, yo tengo en mi grupo 30 personas, y él le dice: bueno, ve al de 10 y dile cómo es que llegaste a las 30 personas. No le pregunta: bueno, ¿y qué tipo de compromiso están adquiriendo esos 30 que hacen parte de tu grupo? ¿Qué han aprendido de la palabra? ¿Cómo está su testimonio de vida? No importa. Y saben una cosa, hermanos, hay 10 líderes y 10 líderes que rivalizan entre ellos. Ellos saben que la manera para rivalizar y estar bien en una posición buena delante de su pastor son los números. Si ellos dan números, ellos están en posición de privilegio, no más. Todo lo que tienen que hacer ellos es traer gente y traer gente y traer gente. No importa si entre ellos compiten, porque aquí lo relevante son las cifras. Oh, mis amados hermanos, lo reitero porque la iglesia de hoy es fuerte en metodología, pero débil en testimonio. La metodología es de aprendizaje, pero el testimonio es de estilo de vida, de relación con Cristo. No le estoy haciendo, escúcheme bien, no le estoy haciendo apología al desorden. No estoy diciendo que la metodología o que los métodos no aplican. Claro que es muy bueno ser ordenado. Y entonces no me vayan a malentender, no le estoy haciendo apología al desorden, a la falta de planificación. Por supuesto que debemos ser estudiosos y ordenados en todo lo que hagamos, pero el énfasis no puede estar ahí. El énfasis no puede estar ahí. Somos tan estrictos en el cumplimiento de lo normático, en fin, si es que la norma del método me exige, a tal punto que se me olvida que eso no es lo esencial. Lo que hagamos debe ser consecuencia de nuestra comunión con Dios y no de motivaciones equivocadas. Eso debe ser claro para nosotros en esta mañana. Nuestro modelo de vida es Cristo y nuestro modelo de iglesia, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, a diferencia de la iglesia contemporánea, gozaba de un crecimiento uniforme. Tenía crecimiento por miles, pero era un crecimiento uniforme. Y vamos a ver una diferencia. Porque ahora, ¿en qué radica que quiera hacerle o plantearle la diferencia? En el hecho de que hoy hemos olvidado ser sal y ser luz. Hemos olvidado, nos hemos focalizado en objetivos que nos distraen y que podrían distraernos en algún momento. Si es que no podemos manejarlos, hay que someter el método, hay que someter la estrategia, hay que someter todo al orden escritural. Entonces, permítanme observar con ustedes esa diferencia y por qué la iglesia primitiva crecía de manera uniforme. Si entendemos estos principios, si entendemos estas verdades, vamos a poder influir en esta ciudad de una manera especial. ¿Sabe? Ibagué no necesita no necesitaría tanta gente cargando una Biblia en la mano como necesita gente que cuando se vea el otro pueda reconocer en él o en ella un verdadero discípulo de Cristo. Eso es lo esencial. Primero, la iglesia primitiva tenía crecimiento numérico. Claro que tenía crecimiento numérico. La Biblia lo revela, en Hechos de los Apóstoles se revela el crecimiento numérico de la iglesia. Por ejemplo, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos.
También dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Aumentaba. Pero también dice, su número aumentaba cada día. La iglesia primitiva crecía. Pero el crecimiento no la engolosinó, no la fascinó al punto de perder de vista el derrotero de su vida. Esos números no tenían nombre como hoy. ¿Saben que los números hoy tienen nombre? Los números hoy tienen nombre, ¿me escucha? Los números pertenecen a una iglesia, a una denominación o a un pastor. ¿Sí? O a un pastor. No sé si ustedes supieron, en Bogotá, una campaña, yo no sé si todavía están en la campaña del pastor tal, sí, por el 1.000.000 de almas. El 1.000.000 de almas. Y el énfasis está en el 1.000.000, no en otra cosa. Entonces los números tienen dueño. Los números tienen dueño. ¿Sabía eso? Mire, cuando la Biblia habla de la iglesia en los tiempos bíblicos, cuando la Biblia habla de la iglesia en los tiempos bíblicos, no dice la iglesia del pastor tal o la denominación tal. Se utilizaba el nombre de la región. En aquel tiempo, la iglesia de Corinto era la región. Éfeso era la región, la iglesia de Éfeso. Galacia era la región, la iglesia de los Gálatas o a los Gálatas. Y así sucesivamente. El nombre de la iglesia no era el nombre de un hombre, ni el nombre de una denominación, era el nombre de la región. Los números no tenían dueños como hoy. No tenían dueños como hoy. No tenían dueños como hoy, mis amados hermanos. No le pertenecían a nadie como hoy. Ellos son tan dueños de los números que los volvieron cuota política. Cuota política. Y los políticos en etapa preelectoral los buscan. Porque este pastor tiene 10,000. ¿Ah? Y él puede decir, yo le pongo esos 10,000 votos. Se hicieron dueños del rebaño. Los números les pertenecen a ellos. Por eso tienen cuota política. Y si son de más de 100,000 miembros, entonces dicen, bueno, yo le voy a colocar pero usted me va a dar un cargo público. Porque esos números que no le pertenecen a nadie, a ningún hombre, los volvieron cuota política y los volvieron negocio. Con esos números ellos pueden negociar. Y los números en la iglesia primitiva no le pertenecían a nadie. Nadie se tomaba el derecho de decir son míos. No le pertenecían a nadie como hoy. ¿Si nota la diferencia, iglesia? En la iglesia primitiva nadie alardeaba por los números alcanzados como hoy. ¿A qué iglesia pertenece? Yo pertenezco a la iglesia más grande de la ciudad. Allí somos como 30,000. Qué maravilla. ¿Y recibe pastoreo? ¿Ha tenido la oportunidad de estrechar? Mire, le voy a decir una cosa. Una iglesia de 1,000 para arriba tiene rara vez la posibilidad de estrechar la mano de su pastor. Pero ellos están felices viendo a su pastor cada 8 días allá, aunque estén a una distancia enorme en la realidad. No hay contacto más que el visual cada vez que van a la iglesia, pero ellos están felices. Mis amados hermanos, si una iglesia tiene 1,000, debería tener por lo menos 5 pastores trabajando en ella. Por lo menos 5 pastores afiliados, por lo menos. Nosotros somos una iglesia pequeña
Somos dos familias pastorales y nos vemos alcanzados de tiempo. Si uno quiere tener algún contacto con el rebaño, entonces los números hay que distribuirlos, no hay que amontonarlos. No hay que amontonarlos. Mis amados hermanos, así que la iglesia primitiva nadie alardeaba de los números como hoy. Y estaban sanos de cualquier sentimiento protagónico. Cualquier sentimiento protagónico. No había la intención en ningún hombre de Dios en aquel tiempo de figurar entre los grandes, porque allí no había nadie grande excepto Cristo. Esa era una gran diferencia. Así que el número uno, crecían, claro que crecían, pero miren la manera como crecían, lo sano que crecían. Número dos, en ese crecimiento ganaron el respeto de los no convertidos. La iglesia primitiva ganó el respeto de los no convertidos. ¿Sabe qué dice la Biblia? De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. La gente los veía con respeto. La gente los veía a la distancia. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué la gente no se atrevía a juntarse con ellos? Lo menos que la gente entendía era que el evangelio es algo, lo menos que la gente podía entender era que el evangelio era algo muy serio. Muy serio. Entonces miraban con respeto, miraban con cierto recelo, miraban a distancia. Ellos no se querían implicar en esa comunidad llamada cristiana. Ellos no se querían implicar porque las implicaciones, desde luego, eran altas. Eran muy altas. Ellos sabían que aquellos que predicaban o hablaban de Jesús tal cual hablaban de Jesús, vivían, porque eran hombres y mujeres ceñidos al mandato de su maestro. Entonces mantenían la distancia, pero además sabían que todo aquel que se comprometía con eso que se llamaba cristianismo, en cualquier momento le bajaban la cabeza por creer y proclamar el evangelio. A un mediocre nunca le bajan la cabeza. A un mediocre nunca lo van a llevar a la guillotina, porque el día que lo cojan, a lo mejor va a decir, no, mire, yo voy allá, pero yo no soy de ellos. Porque el mediocre, cuando el agua se le esté acercando al cuello, da un paso al costado. Pero el que verdaderamente ha nacido en Cristo irá hasta la muerte por Él. Y muchos no están dispuestos. Muchos no están dispuestos. No se atrevían a tener un acercamiento. No querían un acercamiento irresponsable, entendiendo las enormes implicaciones, como ya dije, de ser cristiano. En ese contexto de la historia particularmente. La iglesia de hoy tiene una mixtura. Escúcheme bien, la iglesia de hoy tiene una mixtura, un compadrazgo con el mundo, de tal manera que los no salvos no ven por qué arrepentirse. Porque cuando tú le dices al no salvo, oye, deberías arrepentirte de esto y esto y esto, probablemente él le saque la listica que le tiene guardada y le diga, sí, yo debo arrepentirme de eso y tú debes arrepentirte también de esto y de esto y de esto. Y muchos no abren la boca porque saben que ya están mal comprometidos. Muchos no abren la boca porque saben que lo que digan se vendrá en su contra. Lo destacable del evangelio es que tú puedas amonestar, es que tú puedas redarguir, en tanto que tu vida es públicamente limpia, familiarmente limpia y agradable delante de Dios. La iglesia de nuestro tiempo está hecha de muchos números.
La iglesia de nuestro tiempo está hecha de muchos números, pero de poca influencia. ¿Sabe que no tiene la iglesia de hoy? Influencia. La iglesia de hoy tiene lindos escenarios, tiene buenos equipos, tiene hombres muy eruditos, muy bien formados. Magnífica la formación. Bueno, y curiosamente muchas de las iglesias grandes no están dirigidas por hombres bien formados. ¿Saben eso? Los hombres que tienen una estructura intelectual rica y abundada en las escrituras y que tienen también una formación teológica sólida, son hombres que saben que lo importante es la formación, que lo que prima es la formación y que los números vendrán. Sí, es importante que los números vengan, pero los números vendrán después de lo primero. Han de venir después de lo primero. Así que la iglesia nuestra está hecha de muchos números. La iglesia de este tiempo, pero de poca influencia, entendiendo que hay un remanente, y hay que hacer esa salvedad. Hay un remanente que se resiste a caer en la trampa sutil de su propia fama y de su propia gloria. Hay hombres que se rehúsan a recibir cualquier elogio por cuenta de la tarea que hacen, porque saben que la gloria solo le pertenece al Señor. No caen en esa trampa sutil, y afortunadamente hay hombres y mujeres que están haciendo un trabajo discreto, sencillo, pero efectivo, contundente. Hay hombres y mujeres que se guardan de toda pretensión y de toda soberbia. Haciendo esta salvedad, considero que, escúcheme bien, que las estadísticas de hoy no son proporcionales entre números y vidas transformadas. El afán de traer números está privando a la gente de un encuentro con Cristo. Hay iglesias que tienen todo tipo de estrategias. Una tamaleada para reunir gente, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier novedad. Un espectáculo, sí, porque la gente está ávida de lo nuevo. Porque déjeme le digo, cosa seria llenar un corazón insatisfecho. Cosa seria satisfacer una vida que está hundida en el sinsentido de la vanidad y de todo lo demás. Pero qué maravilla, un cristiano no necesita buscar algo para llenarse. No, es más, no viene a la iglesia para llenarse, viene porque está lleno. Sabe el efecto poderoso de la palabra en su vida. Ese cristiano viene a adorar, a entregar de la abundancia que tiene en su corazón y en su vida. Viene a levantar manos santas delante del Señor. Viene a cantar y adorar a aquel que durante la semana le dio alimento, le dio techo, le dio vida, bendijo y guardó sus hijos y estuvo ahí permanentemente. Y él y ella lo saben. Oh, sí. Ahora le quiero decir lo siguiente. Estas estadísticas de hoy no son proporcionales con los números. O más bien, los números no son proporcionales con vidas transformadas. Y les voy a dar una razón simple. Y creo que aquí los dejo para dentro de 8 días. La razón simple es: no debemos lucir radicalmente espirituales, ni religiosamente retrógrados o arcaicos. Debemos parecernos a ellos para ganar su simpatía, para no
alejarlos. ¿Sabe cuánto tiene el mundo de la iglesia? No sé, creo que nada. ¿Sabe cuánto tiene la iglesia del mundo? Entonces tenemos que parecernos a ellos, porque si no nos parecemos a ellos, si nos parecemos cada vez más a Jesús y a lo que Él ha dicho en su palabra, la gente nos va a ver como bichos raros. Y muchos van a decir, no, ese cristianismo no me gusta. A mí no me gusta la gente fanática, a mí no me gusta la gente tan radical. No, a mí me gusta la gente más cheveronga. Entonces hay que darles de eso para que la gente esté contenta. Entonces tenemos que parecernos a ellos. Ese es uno de los grandes problemas. Ahora, si yo me parezco al mundo y si ellos notan que la diferencia no es tan notoria, ellos no tendrán menos dificultad de venir a la iglesia. Es más, hermanos, les voy a decir esto: hay iglesias que no son iglesias, son clubes. Son clubes. Pastor, hoy le dio por rajar de las iglesias. No. Hoy me dio por hablar de la casa, porque es que, hermanos, cuando allí se coloca una iglesia, eso tiene que ver conmigo. Si lo hacen bien, si aquí lo hacemos bien, la gloria es para el Señor, pero lo que aquí hagamos tendrá que ver con todas las iglesias que hay en esta ciudad. Entonces, que la iglesia, allí coloquen una iglesia, gloria a Dios, pero que aquí a la Vuelteca nos coloquen una iglesia, yo no tengo problema. Que aquí a Diagonal nos coloquen una iglesia, yo no tengo problema. Para nada, hermano. Magnífico que Ibagué se llene de iglesias, pero que cada una sepa la tarea que le corresponde de acuerdo al Evangelio. Porque lo que haga una mal dañará a todos. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Ustedes qué creen que lo que sale por enlace, el robo de este canal, es decir, ¿para qué se sirve ese canal? Para atrapar a los ilusos, a los codiciosos, que a través de pactos inventados por este equipo de bandidos allá en Costa Rica se han enriquecido, escúcheme, se han enriquecido a manos llenas de la fe. ¿Ustedes qué creen? Que la reputación, los que saben que ese es un grupo de forajidos, de bandidos, ¿ustedes creen que la gente solamente los juzga a ellos? Por cuanto allá se habla de Cristo y se habla del Evangelio, nos juzgan a todos. Ellos se llevan el dinero y nosotros la mala fama. Así que lo que haga alguien en nombre de Cristo en cualquier lugar, ojalá lo haga bien, porque si lo hace mal va a dañar la iglesia. Va a comprometer a los buenos hombres, a las buenas mujeres que aman al Señor con todo su corazón. Oh, mis amados hermanos, de ahí la importancia del testimonio. Porque cuando la gente ve que el compañero, la compañera de oficina es mentirosa o es habladora o es un mal elemento, pero va a la iglesia, las demás dicen, es que por eso es que yo no voy. Es que mire, así ahí están pintaditos los evangélicos, ahí están pintaditos ellos. Pero si da buen testimonio ahí donde Dios la ha puesto, si es luz ahí, si es sal ahí donde está puesta, ¿sabe qué va a decir? Alguna compañera en un momento de quebranto está peleada con su pareja o su hijo está metiéndose a las drogas, va a venir y le dice, venga, yo quiero ir a donde tú vas. ¿Podrías cuadrarme una cita con el pastor? Tengo un problema enorme, necesito que alguien me ayude, y con lágrimas. Y esa buena cristiana le va a decir, venga, oremos. Claro que sí, te voy a invitar a la iglesia. ¿Estoy exagerando? ¿No es esa la realidad? Entonces tenemos que ser sal y luz. Yo quiero ser sal y luz todos los días de mi vida. ¿Usted lo puede decir también? Levante su mano y diga, yo quiero ser sal y luz todos los días de mi vida. Amén. Aleluya.
gloria a Dios. Colóquese de pie. Oh Padre bueno, soberano Dios,